Capítulo 17. Se despertó parpadeando unas cuantas veces. Tenía los párpados pesados por el cansancio, pero seguía parpadeando. Al principio, se tomó su tiempo, pero luego empezó a parpadear con más frecuencia, adaptándose. Después, mantuvo los ojos abiertos, parpadeando solo unas pocas veces, con normalidad. Al mirar hacia el techo, una repentina ola de nostalgia lo invadió, aunque no reconoció el techo que estaba viendo. Yo, no reconozco este techo, fue lo primero que atinó a decir. Pero se sintió extraño porque no reconoció del todo esa voz, aunque sabía que era la suya. Como por instinto, se incorporó. Su espalda se inclinó ligeramente hacia adelante. Su mirada recorrió las mantas blancas. Blancas, casi transparentes. Suaves al tacto, le proporcionaban una agradable sensación de confort. Al mirar a su alrededor, su mirada se dirigió de inmediato a la fuente de luz que entraba en la habitación, el dormitorio, y vio el viento meciendo las cortinas transparentes. La luz del sol le daba un hermoso brillo a la tela al ondear con la brisa. Tras respirar profundamente, se sintió algo aliviado. Su mirada se desvió entonces hacia una figura en la habitación. Una figura femenina, cabello largo y rubio y ojos azul profundo. Vestía un vestido blanco largo e impecable. Observando la figura, encontrando su mirada. No se sentía incómodo bajo su mirada. Era una sensación extraña. Aunque recibía su mirada, e incluso percibía un toque de frialdad en ella, también sentía que no iba dirigida a él. Una sensación reconfortante, como la mirada de alguien que sentía lástima y bondad a la vez. Buenos días, Guest-sama. Antes de que pudiera decir algo, la mujer habló, interrumpiéndolo mientras hacía una reverencia suave y cuidadosa. Los dos permanecieron en silencio, mirándose fijamente durante un rato, lo que lo puso nervioso bajo su mirada. Me alegra verte despierto. Ahora, con tu permiso, me despido. Debo informar a mi esposo y al amo de mi esposo. Con tu permiso. Con otra reverencia respetuosa, se giró hacia el par de puertas de la habitación y se fue. Ahora solo en el dormitorio, estaba confundido. Girándose hacia el borde de la gran cama, una cama doble, donde había estado acostado en el centro, se levantó. Sus pies aterrizaron en el suelo, sobre una alfombra suave y reconfortante, cálida contra sus pies, que no se había dado cuenta de que estaban fríos. Con algo de esfuerzo, se puso de pie. Sus piernas temblaban ligeramente. Usando su recién descubierta fuerza, permaneció de pie. Le temblaban las piernas al dar el primer paso. Luego otro, y otro. Poco a poco, sus piernas adquirieron la fuerza suficiente para sostenerlo. Y finalmente, se encontró caminando sobre la alfombra, tocando el duro suelo. Un escalofrío le recorrió el cuerpo por la frialdad del suelo bajo sus pies. El repentino frío le hizo perder ligeramente el equilibrio, como si experimentara esa sensación por primera vez, como caminar. ¿Todavía en pie? Siguió caminando un rato. Avanzando, continuó recorriendo la habitación. Un dormitorio grande y cuadrado, con un balcón a la derecha por donde entraba la luz del sol y soplaba el viento. Se dirigió a un espejo en una cómoda. Cuando se vio a sí mismo por primera vez, se sorprendió un poco por lo que vio. Cabello oscuro y desordenado, ojos oscuros penetrantes e intimidantes, piel pálida. Y un pijama blanco con rayas azules. Se quedó mirando el reflejo un rato. Al mover un brazo, el reflejo hizo lo mismo. Se llevó el brazo y la mano a la cara, y el reflejo lo imitó. Disipando sus dudas y confirmando sus teorías. Fue su reflexión. La persona en el espejo era su reflejo, esa era su apariencia. Cabello oscuro, ojos intimidantes, piel pálida. Le sorprendió. ¿Estás despierto? Sus palabras fueron interrumpidas de nuevo por una nueva voz en la habitación, lo que lo hizo girarse hacia la puerta abierta del dormitorio. La mujer de antes estaba en la entrada, observándolo. Pero junto a ella había otra figura, otra mujer, más baja que la primera. Cabello platino y ojos azul océano. Un vestido blanco corto, casi transparente. Su presencia irradiaba un aura tranquila y encantadora que le hizo sentir algo extraño. Demasiado extraño. Veo que estás despierto y te mueves. Qué bien. Parece que, a pesar del tiempo que pasaste inconsciente e inmóvil, tus piernas se adaptaron con normalidad. Me alegro. Me preocupaba que estuvieras demasiado incapacitado para moverte cuando despertaras e intentaras ponerte de pie. Por suerte, estás bien. ¡Qué alivio! Sus palabras salieron en un tono alegre. Eso lo hizo sentir aún más extraño, aunque no podía reconocer si era para bien o para mal. Debes tener muchas preguntas. Lo entiendo, es normal.
Ahora, por favor, si me lo permites, me gustaría que me siguieras, si te sientes bien. Pero no habrá problema si te sientes muy mal. Podemos esperar a que te recuperes, aunque sería preferible hacerlo ahora. Con solo asentir afirmativamente, siguió a la mujer de cabello platino, cuya pequeña sonrisa se ensanchó al acercarse a ella, mientras que el otro permaneció impasible ante la elección del joven de ir hacia ella en lugar de regresar a la cama. En un giro de 180 grados, se dio la vuelta. La mujer rubia se hizo a un lado, dejándola pasar. Ella tomó la delantera mientras el dúo la seguía de cerca. Estaba un poco nervioso. Era una fila un poco desorganizada. La mujer de cabello platino al frente, el joven de cabello negro en el medio y la mujer rubia de cabello largo justo detrás. Lo primero que encontraron en el largo pasillo fue una bifurcación que se dividía en ambas direcciones. Girando primero a la derecha, continuaron juntos. Sin decir palabra, la mirada del joven de cabello negro recorrió el pasillo mientras caminaban durante varios minutos. Observó las ventanas, las decoraciones, los jarrones con hermosas plantas. Cuanto más se alargaba el pasillo, más nervioso se ponía. No te preocupes tanto. Sé que debes estar nervioso, confundido. Como te dije antes, es comprensible sentir aprensión por lo que no entiendes. Es parte de la naturaleza humana. Pero no te preocupes, te guiaré, como lo harán otros, para que aprendas todo lo que necesitas saber sobre ti mismo y el mundo. Su mirada estaba fija en él con sus ojos azul océano. Sus palabras, de alguna manera, lo consolaron de una manera extraña. Quiero preguntar algo. Por supuesto. Cuando él habló con nerviosismo, ella se detuvo para girarse y mirarlo directamente. El gesto era encantador, casi hipnótico para cualquiera que la observara. Pero él no sintió nada. ¿Cuál es mi nombre? Esa pregunta era importante. Porque desde que abrió los ojos, no sabía la respuesta a aquella pregunta que martillaba en su cabeza. Y cuando él le preguntó, su sonrisa se hizo aún más amplia. Esa pregunta era esperada. Era inevitable que la hicieras en algún momento. Sí. Así como esperaba esa pregunta, también esperaba otras como, ¿quién eres? ¿Dónde estoy? Y muchas más, quizás hasta una docena de preguntas, si fuera necesario, para descubrir todo lo que no sabes. Responderé a cualquier duda que tengas. La figura se acercó al joven, quien permaneció inmóvil. Entonces, con un movimiento rápido pero suave, le sujetó delicadamente la mano izquierda. Entrelazó los dedos de su mano derecha con los de la izquierda de él, mientras que la otra descansaba sobre el dorso de la suya. Te encuentras en la mansión de uno de los arzobispos bajo mi mando, el arzobispo de la avaricia, Regulus Corneas, donde, en su mayor parte, solo han vivido sus esposas durante mucho tiempo. Me llamo Pandora, la bruja de la vanagloria, la actual líder del culto de la bruja. Poseo la autoridad conocida como vanagloria, que me otorgaste en el pasado. ¿Quién eres? A lo largo de los siglos, muchos te han llamado por diferentes nombres. Nombres, títulos, apodos, diversas formas, pero ninguna me importa, excepto los que tú deseabas que te llamaran. El mundo no importa. Con cada nuevo tú, un nuevo nombre. Pero ahora, tu nombre es Natsuki Subaru. Y hace 4 siglos, tenías otro nombre. Hace más de 8 siglos, otro más. Ella habló con entusiasmo, apretando más fuerte sus últimas palabras. Y finalmente, obtuvo algunas de las respuestas que había estado buscando. Su nombre era Natsuki Subaru. Pero, ¿quién soy yo? Su sonrisa permaneció. Siguieron caminando. Guiado completamente por ella, el joven Natsuki Subaru ya no podía soltarse de sus pequeñas manos, por mucho que lo intentara. Tras varios minutos más de caminata, acompañados por la mujer rubia, finalmente se detuvieron frente a un nuevo par de puertas, que su silenciosa compañera abrió, permitiéndoles entrar. Una biblioteca enorme. En el centro había una mesa, perfecta para reuniones o para colocar varios libros a la vez. Un poco más lejos, había un sillón cerca de un gran ventanal, uno de 3 en total, alineados en fila con la separación adecuada. Había estanterías llenas de libros. Innumerables, algunos apilados, otros desperdigados. Muchos, de hecho, estaban cubiertos de polvo, como si el dueño de la habitación rara vez o nunca la usara. Por alguna razón, la imagen le resultó familiar a Subaru. Como si hubiera entrado antes en una biblioteca similar a esta, me preguntaste, ¿quién eres? Supuse que estarías confundido. La verdad es que tus recuerdos se han borrado, dejándote en cero. Todo lo que sabías de ti mismo se ha ido. No puedo decir si eso es bueno o malo. Después de todo, has vuelto a cero. ¿Una oportunidad, quizás?
Una oportunidad. Ella asintió, soltándolo finalmente. Caminó hacia la mesa y cogió un libro que estaba sobre ella. Se giró y se acercó al joven de cabello negro, ofreciéndoselo. Él lo aceptó, sujetándolo con ambas manos mientras examinaba la portada. Un libro de tapa negra con el título escrito en letras naranjas. Natsuki Subaru, orgullo yo, escribí esto. En cierto modo, sí. Fuiste el autor de este libro. Tu historia, tus decisiones, tu vida misma moldearon este libro. La vida que viviste. La vida que Natsuki Subaru vivió en su propio viaje. Y no solo también hay otros. ¿Confundido? Confundido. Sí, debes estar aún más confundido que antes. Este libro, como los demás, responderá a tus preguntas en el momento oportuno. Sobre quién eras. Pero dependerá de ti decidir quién eres al final de tus descubrimientos. Y yo estaré ahí para apoyarte en cada paso del camino. Y en este camino, te contaré quién soy y qué tipo de relación tuvimos. Te haré recordarlo todo. En sus últimas palabras, creyó oír un tono diferente. Más triste, nostálgico y esperanzado. Como alguien que hubiera perdido algo importante hace mucho tiempo. Entonces, pensó en abrir el libro, aunque la portada le incomodaba un poco, pero se detuvo cuando sus manos lo cerraron. Antes de que pudiera hablar, se lo impidió. Ahora no. Primero, necesitas descansar y entender todo lo que aún no sabes. Silpi-san, por favor. Llévalo a comer algo. Después de tanto descanso, debe tener hambre. Quizás necesite recuperar energías cuanto antes. Enseguida, maestro Pandora-sama. Subaru-sama, por favor, sígame. Como sugerí, le vendría bien recuperar sus fuerzas. Subaru no dijo nada y devolvió el libro. Porque sentía que, respondiera lo que respondiera, se vería obligado a acatar lo que se le pedía. Que tendría que acatar la petición como si fuera una orden, tanto para él como para la mujer que los acompañaba. Y sin más intercambio de palabras, la siguió fuera de la habitación y por el pasillo. Alejándose de la biblioteca. Dentro de la biblioteca, Pandora sostenía el libro. Lo abrazó levemente. Antes de suspirar con tristeza, lo volvió a colocar sobre la mesa, aún sujetando parte del borde. Alcor, dijo con tristeza antes de soltarme. En su mente, pensó en los días de hace más de 800 años, en él. De quien la vio. De quien le enseñó. De quien le dio todo. De quien se sacrificó por todos. De quien creó las habilidades que ahora pertenecían a sus arzobispos. El que le fue robado. Y en su mente, había tomado una decisión hacía mucho tiempo. Recuperaría todo y cumpliría el objetivo fijado hacía más de 8 siglos. Volviéndose hacia la puerta abierta, siguió su camino para reunirse con su amado en esta nueva vida y guiarlo de vuelta a ser quien una vez fue. Incógnita, Shaula estaba furiosa, irritada, frustrada. Porque había pasado muchísimo tiempo desde que había salido de esa extraña habitación con todos sus nuevos conocidos, y algunos amigos y enemigos que había forjado. Había imaginado que una de las primeras cosas que harían sería venir a reunirla con su amado maestro. Pero no. No habían aparecido ni una sola vez en más de un mes. Dejándola a oscuras sobre todo lo que ocurría más allá de esa enorme torre y ese molesto desierto. Mientras tanto, ella siempre permanecía de guardia, con los brazos cruzados y las mejillas infladas. Espera. La hacían esperar cada vez más y más. Shaula, con su vasto conocimiento, su pensamiento rápido y un intelecto que sería considerado uno de los más grandes del planeta, según ella misma, imaginó que sabía exactamente lo que estaba sucediendo. Las otras personas que querían el amor del maestro y veían lo increíble que era, estaban tratando de comprar su atención, amor y afecto. Por eso tardaron tanto. Querían lavarle el cerebro para que, al llegar, el irresistible encanto de Shaula, considerada la más hermosa del mundo, según ella misma, y sus increíbles dotes de seducción, inigualables en el mundo entero, lo hicieran suyo casi al instante. Dijera lo que dijera ese desafortunado e ingenuo mercader, Otto algo. Era capaz de conquistar el amor del amo tan rápido que parecería que no se habían separado en siglos. Lo que la había estado irritando desde la sala de cine era que Satella y los demás no le habían permitido contarles a todos lo grandioso que había sido su maestro en el pasado, y más aún porque nadie entendía realmente su historia o importancia. Un sonido atronador explotó en el aire. Entre las cosas que tenía que hacer mientras tanto, además de esperar, estaba lidiar con esto. En un destello azul, como un rayo, ese ser se lanzó hacia la aprendiz del gran sabio. Irritándola.
Y con la misma rapidez, se defendió con su hilandero infernal e hizo un puchero al ver la figura que flotaba en el aire tras el impacto de sus golpes. HMMMMPF. Eres molesto, lo sabías. Déjame entrar, por favor, realmente quiero intercambiar algunos golpes con Reid antes de ir a encontrarme con el jefe, ¿de acuerdo? Ese hombre habló. 2 espadas en mano, cabello azulado y una sonrisa pícara. Alguien irritaba a Shaula, alguien muy irritante para Shaula. Alguien mega irritante para la chica. Ella no permitiría la entrada a nadie hasta la llegada del maestro. Por eso lucharía contra él día tras día. No permitiría que Espadas, como lo había apodado cariñosamente, pasara. Y mantendría la guardia alta y orgullosa. Si no, no sería Shaula, la aprendiz del gran sabio Flugel, guardiana de la Torre de las Pléyades, y la almohada corporal exclusiva y esclava sexual de su amo. Estos últimos títulos los autoproclamó ella misma, pero con su inteligencia y habilidades de seducción, se harían realidad. Y se lo restregaba en la cara a Otto, mientras le frotaba la cara contra el suelo. Incógnita, ella reconoció esa colina, reconoció ese paisaje. Emilia no lo olvidaría. Fue durante los días más difíciles que jamás había enfrentado. Con el apoyo de su caballero, Subaru fue quien realmente la ayudó a superar los desafíos que enfrentó en esos momentos. Él siempre la había protegido. Y ella, inocentemente, había creído que también lo protegía. Hasta que fue a ese teatro y descubrió la cruda realidad. Que aún era una niña inocente que no podía ver cuán profundas eran las heridas que su caballero cargaba, heridas que él soportaba para protegerla a ella y a todos los que lo rodeaban. Incluso pensó que podía hacerlo mejor. Que podía convertirse en algo más, para protegerlo de verdad como él lo había hecho todo este tiempo. Ella pensó que finalmente había madurado lo suficiente para convertirse en la líder que él sabía que podía ser. Pero Emilia fracasó. En ese fracaso, se dio cuenta de algo que antes se había negado a notar. Se dio cuenta de que, no había cambiado. Incluso después del santuario, vio que esa versión de sí misma no había cambiado realmente. Se veía a sí misma cometiendo los mismos errores. Seguía viéndose como una niña inmadura que debía ser protegida por su caballero de todas las maneras posibles, pero que creía que le estaba recompensando con justicia. Entonces, pensó, después del teatro habría cambiado, ¿no? Otra creencia errónea que tenía. No había cambiado. Solo porque ahora sabía lo que su caballero había soportado y seguía soportando, ella, arrogantemente, como todos los demás, pensó que podía con todo sola, para que Subaru no tuviera que hacerlo. Seguía actuando como la ingenua Emilia, que creía haber cambiado por completo, dejando de ser la niña inocente bajo el cuidado de Puck. Y la derrota que sufrieron fue prueba más que suficiente para entender esa carga, pero a costa de Subaru. A costa del hombre que nunca la odió por su apariencia. A costa del hombre que soportó los peores dolores y muertes para protegerla. A costa del hombre que no había podido corresponder al amor que tanto había esperado. Emilia subió la colina y se encontró con la figura en la cima. Sentada en una silla, bajo una sombrilla que protegía su piel pálida del sol. Intercambiaron una mirada. La segunda figura le dedicó una sonrisa amarga e incluso irritada, como si estuviera mirando a la persona que menos le desagradaba en el mundo. Perra. Echidna. Supongo, ¿viniste a tomar té? Con esa pregunta retórica, Echidna inició su encuentro. Oficialmente, con este epílogo, concluimos el arco 1. Ahora, vamos con el arco 2. Y como ya se estarán imaginando, incorporaré muchas de mis ideas originales al próximo arco argumental. Entre ellas, un pasado original. Título 18, Rem, repitiendo las palabras de Subaru-kun en un caso como este. No reconozco este techo. Era lo mismo que diría al despertar en ese lugar. No es que el alojamiento fuera malo, ni mucho menos. La cama era bastante cómoda, con sábanas suaves y cálidas, y su tamaño permitía que cualquiera pudiera caminar cómodamente sin chocar con los muebles, que además eran preciosos. Al levantarme de la cama mis pies siempre aterrizaban en el suelo frío. Levantarse, tender la cama, vestirse y estar lista para trabajar en poco tiempo. Así era como una sirvienta diligente, Rem aprendió de Frederica Nee-sama y Klimt-sama. Era imposible olvidar todas las importantes lecciones que le enseñaron para hacer un buen trabajo cuando fuera necesario. Pero, todo fue un poco más difícil. Incluso con la curación de Felix-san, Rem todavía no se sentía al 100%. Todavía siento dolor en mi cuerpo, pero más que eso, los problemas eran peores debido a la culpa que sentía Rem.
Rem ya había fallado como hermana en el pasado, Rem ya había fallado como sirvienta en el pasado, y ahora, una vez más, había fallado, no solo como hermana o sirvienta, sino como la protectora de la persona que Rem más ama desde el fondo de su corazón. Subaru. Solo pensarlo hizo que Rem se congelara en su camino hacia la puerta de la habitación. Había pasado casi una semana desde el ataque a Priestella. El ataque de los monstruosos cultistas y arzobispos del culto de la bruja, quienes no se conformaron con atacar a inocentes, sino que también secuestraron a Subaru-kun. Nadie entendió lo sucedido hasta que Otto despertó tras recibir tratamiento por sus heridas. El comerciante se despertó y usamos su habilidad para comunicarnos con la única persona que había estado allí. De hecho, el único ser que se encontraba en el lugar alquilado por Anastasia-sama. Patrasche. Cuando llegamos a la posada, la encontramos herida, inconsciente, pero viva. Se dedujo, por lo que se dijo, que se había enfrentado a quienquiera que se hubiera llevado a Subaru-kun. Una deducción certera. Porque cuando Otto usó su habilidad para comunicarse con ella y descubrir lo sucedido, se había enfrentado al arzobispo de la Gula, Liebaten Kaitos, cuando ambos aparecieron repentinamente en la posada. Otto describió que el dragón de tierra intentó luchar ferozmente contra el arzobispo, pero fue derrotado fácilmente en una batalla frontal, y ni siquiera con la ayuda de Subaru pudieron defenderse de su ataque. No podía culparla por eso. Ni siquiera Rem en el pasado pudo enfrentarse a uno de esos monstruos en combate directo, lo que resultó en su estado de bella durmiente y en que Crush-sama perdiera sus recuerdos en un estado amnésico, en el que Rem habría permanecido si no hubiera ido al teatro y Alpha-sama, el director, le hubiera salvado la memoria. Leibaten Kaitos, Leibaten Kaitos, Leibaten Kaitos, Leibaten Kaitos, Leibaten Kaitos. Liebaten Kaitos. ¿Cuánto más de la vida de Rem y de tantos otros quieren tú y tus hermanos arrebatarles? Un monstruo repugnante que roba la memoria de la gente para su propia y irritante satisfacción. Al igual que sus monstruosos hermanos, a quienes no les importan las víctimas que causan. Y pensar que todavía tenemos a uno de vosotros aquí con nosotros, Rem negó con la cabeza, intentando olvidarse de esos pensamientos. Antes de salir por la puerta hacia los pasillos del lugar. Era una posada de la compañía Muse, que servía de base a todos los campamentos, para la planificación y el descanso de nuestros miembros heridos física y psicológicamente durante el ataque a la ciudad. Eran muchos, al igual que los civiles de la ciudad. Caminando por los pasillos, Rem pudo ver a otros empleados trabajando. Me siento obligada a querer ayudarlas en tales funciones, aunque sea un poco. Era mi deber como sirvienta desde la mansión, y no creo que deba cambiarlo hasta que ella deje de serlo, algo que Rem jamás dejaría de ser. Pero el objetivo de Rem era llegar a un punto específico. Necesitaba encontrar a una figura importante que se hubiera visto tan afectada por la pérdida de Subaru-kun como yo, o incluso más que ella. Al llegar a la puerta de su habitación, tuve que tocar varias veces para intentar llamarla. Para intentar darle la oportunidad, por voluntad propia, de abrir la puerta. Pero ella no lo abrió. Por mucho que Rem intentara esperar su benevolencia, comprendió que su dolor era demasiado inmenso como para siquiera intentarlo. Y Rem abrió la puerta para entrar. Otra habitación, tan hermosa como la que ocupaba Rem, con una cama lo suficientemente grande para dos personas más grandes que Rem, pero la figura que yacía en ella era demasiado pequeña, yaciendo en el centro como un punto en medio de las sábanas. La figura de un gran espíritu con apariencia de una niña de cabello rubio. Beatrice-sama, el espíritu de Subaru-kun, yacía en posición fetal en medio de la cama. Sus ojos ya no brillaban, y las mariposas en su centro parecían negras en lugar del rosa habitual. Su ropa ya no tenía el brillo que hacía más linda su figura infantil. Su estado podría describirse fácilmente como lamentable. Como una niña que ha perdido a su padre. Lo cual era casi lo mismo en ese momento, dada la historia que compartían. Perdiéndolo de esta manera. El dolor que sentimos debe parecer insignificante comparado con lo que ella está sufriendo. Durante 400 años esperó a que alguien la liberara de esa biblioteca, la biblioteca de esa bruja maldita, y Subaru-kun apareció. No como esa persona ni fingiendo ser esa persona que la bruja de la avaricia le había ordenado esperar, sino como él mismo. Como Natsuki Subaru-kun, enfrentó pruebas para darle la oportunidad de elegir a esa persona, y ella lo eligió a él. Perder a alguien que luchó con tanta intensidad por ella. Que luchó con tanta intensidad por ella, más de lo que Beatrice-sama sabía hasta el día en que llegamos a ese teatro, que luchó con tanta intensidad para salvarla, a ella y a todos los demás, de los desafíos creados por Rosual y su libro. Mostrando todas las cualidades que hacen de Subaru-kun el héroe de Rem.
Beatrice-sama, por favor. Tienes que levantarte. Los demás están preocupados por tu estado. No has salido de esta habitación desde que tía Sama te trajo. Por favor, nos gustaría que te levantaras y hablaras con nosotros. Subaru-kun no, callarse la boca. Era su única reacción. Al mencionar el nombre de Subaru-kun, siempre lanzaba una mirada fulminante a quien se atreviera a pronunciarlo. Un tabú para cualquiera que mencionara a la persona más importante de su vida, la persona a la que, como espíritu, debería haber protegido con su vida, muriendo por él o a su lado. Y de repente sucedió. Como un huracán, sentí que mis pies se elevaban del suelo y luego salí despedido de la habitación. Mi espalda golpeó la pared, igual que los otros días. La puerta se cerró enseguida, dejándome tirado en el suelo del pasillo. A solas, me di cuenta de que había fracasado una vez más en mi intento de sacarla de aquella habitación. No solo siento que estoy fallando como su compañera, sino también fallando en los esfuerzos de Subaru-kun. Ua. Como si no pudiera empeorar, sentí que algo caía sobre mí, abrazándome. Ese algo era en realidad alguien. Louis. La figura de la chica rubia saltando sobre mí, abrazándome el cuello y frotándose contra mí. Desagradable. Decir que tuve que hacer acopio de todas mis fuerzas para no agarrarla y estrangularla en ese momento sería quedarse corto, dado que esa figura era una de las tres responsables del mayor sufrimiento que Subaru-kun y todos en el mundo habían experimentado. La idea de deshacerme de ella, la hermana de los tres glotones, era como una llama en mi mente. Tentadora. Solo me bastó agarrar su pequeño cuello con mis manos, poniendo toda mi fuerza, y en un instante, pude escuchar el crujido. El crujido de sus huesos al romperse. Pude ver cómo se le partía el cuello y cómo su rostro perdía todo color al perder el aire de sus pulmones. Matándola. Una visión que me encantaría hacer realidad para mí y para todos. Vengar todas las pérdidas que debe haber causado a personas inocentes en todo el mundo durante todos estos años. ¡Guau, guau, guau! Pero no pude. El primer día quise hacerlo. El día que la encontramos. Mi deseo surgió de lo que presencié en el arco 6. De todo el dolor que me causó. Pero luego se desvaneció. Con el tiempo, empecé a recordar el arco 7. Las cosas que hizo Rem, pero también lo que Louis hizo por Subaru. Cómo ella, aun siendo arzobispo, hizo más por él en ese lugar que yo. La ira que sentía ahora era más instintiva. Se encendió rápidamente en mi interior, convirtiéndose en una gran hoguera, solo para disiparse como si alguien hubiera lanzado un cubo de agua para apagarla y devolverme a mi estado normal. Subaru-kun no querría que hiciera eso. Ni después de lo que pasó en el arco 7 con Louis, ni del actual, donde le daría un voto de confianza. Y Louis también estaba visiblemente entristecido por la desaparición de Subaru-kun. Actuando como un niño pequeño, o como un animalito desesperado. Incluso empezó a seguirme, intentando jugar y a veces ayudándome en todo lo que podía. No es que fuéramos muy amigas. Me trataba más como una figura maternal, quizás. No dejaba de hablarme mientras me acariciaba, sonriendo alegremente mientras se frotaba contra mí. Aunque fuera un poco torpe, era su forma de demostrarme cariño. Le gustas mucho a Lou-chan, Rem-chan. No podía esperar menos de la futura esposa del temido Lolimancer. Seguro que te estás contagiando de sus habilidades, ¿no crees? Alibel-sama. No pude evitar resoplar ante esas palabras burlonas del hombre lobo de pelaje negro que apareció de la misma dirección que Louis, aunque también me sentí un poco avergonzada de que me llamaran la futura esposa de Subaru-kun, no es que estuviera mal decirlo, considerando mis planes para el futuro. Tía Chan no pudo contenerla mucho tiempo, no cuando supo que la comida estaba lista. Pensó que estaba bien dejarla vagar, o correr, en este caso, por el edificio. Y vino directamente hacia ti. Tía Sama debería tenerla más controlada, ¿no crees? Aunque parezca inocente, es sospechosa de estar involucrada con esos seres grotescos. Ah. ¿No lo crees tú mismo, verdad, Rem-chan? Alibel Sama no pudo evitar burlarse de mí nuevamente por la obvia mentira que dije. Aunque quisiera negarlo, como mencioné antes, mi enojo era más instintivo hacia alguien que causó tanto daño a inocentes y a mi gente en el pasado. Ahora, ella era solo una niñita que me miraba con la inocente confusión de una niña, aunque sentí que entendía parte de lo que se estaba discutiendo. ¿Otra vez no lograste sacarla de allí? Si necesitas ayuda, creo que puedo, ¿no, Alibel-sama? No podemos obligarla a salir de su habitación. Subaru-kun se esforzó mucho para darle la opción de definir su propia vida. Lo que enfrenta ahora, así como lo que está haciendo, es algo que Rem comprende con todo su corazón.
Rem quisiera cerrar los ojos y despertar de nuevo con su Bargun aquí, sano y salvo. Es comprensible. Palabras muy maduras, Rem-chan. Susan estaría orgulloso de tu actitud y decisión. Al menos, creo que sí, ya que probablemente seguiría molestando a esa niña hasta que saliera de la habitación, aunque solo fuera para perseguirlo y golpearlo. Susan sería ese tipo de persona, y lo es. Pero qué fastidio, ¿no crees? El primer día que nos reunimos en esta línea temporal, y termina siendo el primer enfrentamiento contra el culto de la bruja, ¿verdad? Aunque, fue fuera de tiempo. ¿En qué estaba pensando Alpasama? No lo sé, Rem-chan. Esa niña era un misterio como casi todas las demás brujas, ¿no crees? El tema en cuestión. El director, Alpasama, la persona que nos trajo a ese teatro y nos dio la oportunidad de conocer la historia pasada, presente y futura de Subargun. No solo nosotros, sino también el aprendiz del gran sabio, Shaula-sama, e incluso las brujas del pecado, incluida la propia bruja de la envidia. Todos quedaron sorprendidos por tal suceso. Sobre todo por su poder, capaz de incapacitar a figuras tan poderosas como las brujas, e incluso al mismísimo santo de la espada. Pensamos que era un regalo. Un regalo no solo para comprender mejor al héroe de Rem, sino también para ver lo agradecidos que debíamos estar por los sacrificios que hizo por todos nosotros durante su estancia en nuestro mundo. Y para mostrar quiénes éramos realmente. No hacía falta decirle a nadie lo devastada que me sentía al verme en esa pantalla haciéndole cosas tan horribles. Cosas que habría hecho si no hubiera demostrado su inocencia ante cualquier acusación infundada que pudiera haber tenido sobre él. Una forma de que veamos cuánto se sacrificó por la gente y lo poco que recibió a cambio. Una forma de darnos la oportunidad de corregir todos nuestros errores del pasado. Entonces, ¿por qué? Si nos daba la oportunidad de enmendar nuestros errores, ¿por qué también se la daría a otros como los arzobispos del pecado? ¿Acaso no se da cuenta de lo problemático que sería para todos nosotros? ¿O simplemente no le importó? Recordando todas nuestras interacciones con ella, no sé si sería sorprendente. Estaba claro que no le gustaba a ninguno de nosotros. No es que nos lo dijera en la cara ni actuara agresivamente con gritos y ataques frontales. Pero más que su comportamiento pasivo-agresivo al interactuar con nosotros, también se reflejaba en su apariencia y en algunas de sus acciones. Como las sillas. Cuando empezamos a ver lo que se llamaba la novela web, empezó a golpearnos en la cabeza con sillas cada vez que le hacíamos daño en las manos. Todavía siento un dolor fantasma en la coronilla. Ella se hacía llamar la bruja del tiempo, pero ni la santa de la espada ni Crush-sama podían confirmarlo con sus habilidades de lectura del viento. Aunque pensáramos que era alguien a quien le desagradaba lo que le hicimos, no podía culparla. Y ahora nos dábamos cuenta, al fin y al cabo, es una bruja. No quería juzgarlos, ni a ella, de esa manera. Pero no pude evitar sentir irritación por lo que estaba sucediendo debido a su decisión de darles nuestros mayores enemigos el mismo nivel de conocimiento que a nosotros. Estás poniendo una cara fea. No pienses demasiado, ¿vale? A todos nos irrita bastante lo que creo que tú también estás pensando. ¿Por qué hizo esto? ¿Por diversión? ¿Por aburrimiento? Quizás nunca lo sepamos, ¿verdad? Levántate. Vamos a comer. Tenemos que asegurarnos de que todos estemos bien alimentados. Alibel-sama me agarró para ayudarme a levantarme. No podía negar que sentía un vacío en el estómago. Hambre. Sería bueno recuperar energías para cumplir con mi deber como sirvienta en este caso. Aunque esté en otro lugar, no puedo descuidar mi trabajo a pesar de la tristeza que siento por Subargun, que no está aquí con nosotras para ayudarnos. Félix, pero, tal vez deberíamos haber sido nosotros quienes lo ayudáramos. Su mirada sobre nosotros es terrible. En los muchos años que llevo en los caballeros, he recibido muchas de esas miradas de mis compañeros y de otros por diversas razones. La ropa diferente que me dio Lady Crush-sama, mi forma de hablar con la gente, mi origen semihumano. Cosas a las que me he tenido que acostumbrar a enfrentar para poder seguir adelante y convertirme en la figura que lleva un título tan grandioso como Azul. Pero ahora, las miradas que me lanzaban, a nosotros, mientras caminábamos por las calles de la ciudad. Atravesando el viento frío, las estructuras destrozadas, los escombros, los cristales rotos y el hielo. Y la gente que vivía en esta ciudad, eso era lo más difícil. Priestella era la ciudad del agua, una de las ciudades más hermosas entre Lugúnica y Kararaji, al menos en la opinión de todos los que la visitaban. Ni siquiera yo podía negar que era realmente hermoso. Al menos, antes, era una de las ciudades más hermosas que había visitado últimamente.
hasta la batalla contra los arzobispos. El peor ataque que podía sufrir esta ciudad, uno que sabíamos que ocurriría, pero seguíamos siendo perezosos, arrogantes y estúpidos como para creer que podíamos con todo nosotros solos. Pensamos que podríamos encargarnos de Subaru-kun. Que podríamos hacer lo que él hizo por todos nosotros en el pasado, en otras líneas temporales. Evitar que tuviera que sufrir todo lo que tendría que sufrir para salvarnos. Hemos fracasado. Teníamos una misión no solo para Subaru-kun, sino para todos los habitantes de esta ciudad y del reino. Contábamos con toda la información necesaria para saber cómo actuar. La apariencia de los objetivos, los lugares donde atacaría cada uno, las habilidades y debilidades de la mayoría, incluyendo la del más peligroso, Regulus Corneas, que incluso podía enfrentarse a Rain. Teníamos todas las maneras posibles de defendernos, de defender a todos. Y aún así fracasamos. Con todas las herramientas para defendernos, aún así fracasamos. Aunque parte de la culpa recaiga sobre el director por darles a los arzobispos el mismo nivel de conocimientos que nosotros, aún así fracasamos, ¿no? Más de 10 personas con un conocimiento similar del futuro, trabajando juntas, y aún así no pudimos hacer el mismo trabajo preciso que Subaru-kun. ¿Cómo es posible? ¿Significa eso que su capacidad de adaptación ante la presión del futuro era mayor que la de todos nosotros juntos? Solo vimos cómo hacía las cosas. Vivía, se adaptaba y lidiaba con todo. Era como ver a alguien hacerlo todo e imaginar que podríamos hacer lo mismo sin haber vivido lo que él experimentó. La comparación entre nosotros es que la efectividad de Subaru contra nosotros mostró una tasa de éxito cercana al 100%, casi perfecta si no contamos las pérdidas en el camino, como Rem y Lady Crush, que estaban fuera de su control, mientras que la nuestra fue del 0%. Estábamos devastados, destrozados. La ciudad misma parece haber quedado más destruida de lo que debería, y Subaru-kun fue secuestrado. Secuestrado por el mismo bastardo que le hizo esas cosas horribles a Lady Crush-sama. Eso me enfurece aún más, y me preocupa pensar que algo como la ruta olvidada podría ocurrir. Afortunadamente, eso no sucedió. Al preguntar a la gente, especialmente a nuestros compañeros caballeros de la ciudad, aún recordaban el nombre de Subaru-kun. Su nombre parece estar intacto. Al principio, pensamos que solo nosotros lo recordaríamos por el teatro, pero todos lo saben. Así que no sabemos si este es un caso de que su nombre sea borrado del mundo gracias a la intervención de nuestro director. Aunque todavía quiero debatir más con los demás sobre esa posibilidad, ahora necesitamos centrarnos en otros puntos importantes por el momento, al menos en aquellos que podemos abordar ahora. En la guarnición de la ciudad habíamos instalado una tienda de campaña específica para poder trabajar. Los heridos llegaron desde el final del ataque hasta este lugar, donde intentamos brindarles el mayor consuelo posible, y yo cumplí con mi labor de sanador. Por fortuna, obtuvimos una victoria especial en este caso: la ausencia de sangre de dragón. La mayor parte del daño causado por los cultistas fue material, además de causar miedo, pero hasta el momento nadie había revelado estar sufriendo el mismo envenenamiento por la sangre del arzobispo de la lujuria. Un punto positivo que también tuvo un coste, supongo. No sufrieron el envenenamiento por sangre de dragón, pero sufrieron el frío extremo causado por el ataque de Emilia-sama, que evitó la inundación causada por la destrucción de la presa mediante una explosión de hielo. Por lo que escuché, fue una explosión de ira de Emilia-sama, debido al paso de Pandora por la ciudad. Pandora, la bruja de la vanagloria, entró en la batalla de la ciudad en secreto en el último momento. Algo que no solo frustró nuestros planes, sino también el plan del propio Subaru-kun de derrotar a los arzobispos. Uf. Qué irritante. Como si lidiar con esos monstruos no fuera suficiente, también estaba su ataque particular. Una batalla condenada al fracaso desde el principio debido a nuestra arrogancia al no intentar pedir ayuda a Subaru-kun desde el principio. Y por haber ocurrido días antes de lo previsto, además de no tener información de que ellos también sabían lo mismo que nosotros. Pero una vez más, todavía tenemos gran parte de la culpa en este caso. Lo que lo empeora aún más es pensar en lo hipócritas que fuimos al criticar a menudo que no se abriera a hablar de sus problemas con nosotros, sin conocer el tabú de la bruja, y, sin embargo, no hicimos un esfuerzo real por abrirnos como él quería. Dejándolo en la oscuridad cuando era el mejor, usando la información para crear planes que salvaron a muchas personas en el proceso, con nosotros como ejemplos. Ahora necesito concentrarme, todavía haciendo mi trabajo en uno de nuestros compañeros que sufría quemaduras producidas por el intenso frío del hielo que tuvimos que destruir mientras se reconstruía la presa. Disculpe, señor Blue.
HM. No hace falta que me llames así, solo Ferris-chan, ¿eh? Ah, él y lo que yo y los demás queríamos saber es... ¿por qué se llevaron a Natsuki Subaru, el caballero de Emilia-sama? Ah, otra vez esa pregunta. En los últimos días, he tenido que escuchar ese tipo de pregunta una y otra vez. No es de extrañar. Ya que fue por culpa de Subaru-kyun que atacaron la ciudad, la gente de la ciudad incluso empezó a hacerles preguntas a nuestros compañeros caballeros, y solo podían especular que, dado que Subaru-kyun había ayudado a eliminar a la ballena, el conejo y el perezoso, lo perseguían para eliminarlo. No lo sabemos con certeza, Luka-kyun. Ferris está seguro de que simplemente se enojaron mucho por haber perdido su invencibilidad en los últimos siglos, y esta fue su rabieta, Mia. Esa era la excusa habitual que todos dábamos cuando nos preguntaban. Una verdad a medias para despistarlos. Ya que tiene una habilidad que, de obtenerse, le daría una ventaja casi total en todo tipo de situaciones complicadas. Regreso por la muerte. Si tuvieran la misma información que nosotros vimos y todas las aventuras que presenciamos hasta el futuro y líneas temporales alternativas, verían lo poderoso que es con sus habilidades y estrategia, capaz de adaptarse a cada nueva dificultad que apareciera, tanto para salvarse a sí mismo como a sus aliados en cada caso. Pero todos sabemos que nunca sería aliado de ningún arzobispo ni del culto de las brujas. Eso es lo que hemos oído, pero, algunos están creando teorías bastante comprometedoras. Incluso lo acusan de ser un cultista. Y. Esta conversación no termina aquí, ¿de acuerdo? Apareció de la nada. Nadie sabe nada de él, ni de sus orígenes, ni de su familia, ni siquiera de sus habilidades. Y aún así, provocó la caída de la ballena y de uno de los arzobispos del culto en rápida sucesión con complejas estrategias. Algunos pensarán que es suerte o gran astucia e inteligencia, pero ¿no resulta también muy sospechoso que sepa tanto? ¿Y por qué nos ayudaría a eliminar a sus compañeros cultistas? Esa es la parte que falta en la teoría. Lo único que pudimos deducir para explicarlo es que debe estar enamorado de la candidata Emilia. Se parece a la bruja de la envidia de las historias, y él simplemente apareció proclamándose su caballero cuando nadie más quería. Podría ser un cultista que traicionó a sus colegas para intentar tenerla solo para él. Solo para ser el único con el amor de la bruja que esos lunáticos parecen desear. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? De todas las cosas que podrían decir, y ahora hablan de eso. ¿Acusar a uno de nuestros compañeros solo por un ataque? Incluso si estuviera involucrado de alguna manera con la bruja de la envidia debido a su poder, nadie más lo sabe aparte de nosotras, las brujas, y los arzobispos, ojalá. No puedo evitar apretar los dientes al oír esas cosas. Después de todo lo que hemos visto, pensar en semejante acusación contra él casi parece un crimen atroz. Hasta ahora, compartían una gran historia. Enfrentó desafíos y la muerte, en el sentido literal de la palabra, para protegerla a ella y a todos nosotros. Incluso en ese momento del ataque, cuando estaba en estado de shock y con las dificultades que enfrentó al descubrir que conocíamos su secreto, pensaba en cómo salvar a todos en la ciudad. Y al final, cuando confió en nosotros para salvarlo, fracasamos. Maldita sea. ¿Cuántas veces me repetiré esto? Entonces, ¿qué opinas, Ferris-san? Creo que es una teoría terrible, Luka-kyun. Subaru-kyun siempre ha demostrado ser un aliado muy valioso en momentos difíciles, con un gran potencial para convertirse en alguien aún mejor. Lady Krushch, Reinar, Julius-kyun, todos en cada campamento podrían avalarlo si se les preguntara. Puedes confiar en las palabras de este sanador, Mia. Si realmente hay alguien que luchó para ganarse el título de caballero y lo merecía, ese fue él, desde el día que llegó a la capital real y se enfrentó a ese monstruoso cazador de intestinos. Vi a Luka levantarse e irse, aunque la duda en sus ojos sobre lo que había dicho seguía siendo evidente. Y aunque no podía culparlo por sus pensamientos personales, me enfureció un poco pensar que él, como otros, siguiera considerando a Subaru-kyun como un sectario infiltrado o algo por el estilo. Tuve que masajearme un poco las sienes, intentando aliviar el dolor de cabeza. ¿Noria? La puerta de la tienda se abrió y reconocí la figura de Julius entrando, sentado en la silla a mi lado. La carpa en sí no era muy grande, solo lo suficiente para tener algunos lugares donde colocar a los heridos y para que otros curanderos apoyaran el trabajo de Ferris-chan, que había sido bastante intenso debido al ataque y a las heridas causadas durante los intentos de reconstrucción de la ciudad. Había algunas sillas, dos juntas junto a una de las camas improvisadas para pacientes, donde estábamos sentados. ¿Cómo son las cosas?
El número de heridos finalmente parece estar llegando a 0. Perfecto. Mucha gente sigue yéndose de la ciudad. Algunos prefieren buscar un nuevo lugar debido al estado actual de la ciudad. No puedo culparlos por eso. Nadie pudo. La verdad es que fue culpa nuestra. Pero ellos no lo sabían. Incluso culparon a todos los caballeros del desastroso fracaso en proteger la ciudad del ataque, que era nuestro trabajo al fin y al cabo, con o sin conocimiento futuro. No debíamos depender de Subaru ni de sus aventuras. Aunque fueran útiles. En todo caso, el conocimiento que recibimos fue más negativo para nosotros que positivo para nuestros enemigos. ¿Has oído lo que han estado diciendo sobre Subaru Kyun y Emilia Sama? Sí. Esa teoría, ojalá pudiera decir algo en contra de ellos, contar todo lo que ha hecho Subaru, pero sabemos que no podemos. O al menos, creo que a esa persona no le gustaría que reveláramos el poder de Subaru a nadie. Ya me sorprende que nos permitieran contar tanto. Tiene un lado bastante celoso, ¿verdad? Ojalá también los transmitiera a los demás. Qué extraño, ¿verdad? El hecho de que los arzobispos lo sepan y no sean castigados por hablar de ello o incluso por saberlo. También es extraño. ¿Por qué mostrarnos tanta información? ¿Por qué no castigar a quienes intentan dañar a la persona a la que se supone que debemos ayudar? Se vuelve contradictorio, además de inútil, dado todo el esfuerzo que hemos invertido. Estoy de acuerdo, al menos, inútil en el buen sentido, por extraño y morboso que suene, si no he regresado a tiempo, significa que Subaru Kyun no ha muerto ni ha regresado por la muerte. Puede que lo tengan prisionero y torturándolo. Solo pensarlo me hizo estremecer, tragar saliva con dificultad y apretar los puños sobre la ropa, igual que podríamos haberlo hecho acusándolo de ser el arzobispo del orgullo. Solo recordar lo que vimos en esa exposición, en esa ruta, pensando en la posibilidad de que todavía pudiera pasar. No lo hará. ¿Piensas que podríamos terminar como en esa ruta donde olvidaron a Subaru, verdad? ¿Lo tienes claro, Ferris? No te culpo. Pensé lo mismo, y me aterraba y avergonzaba solo de imaginarlo. Quiero creer que aún estamos a salvo de olvidarlo gracias al director o a la propia Satella si eso sucediera. Y si sucediera, ella podría revertirlo enviándolo a un punto de guardado más útil que su homólogo en esa ruta. Tienes razón. No podemos creer que las cosas sucedan como imaginamos. Hasta ahora, no ha sido así, ¿verdad? Sobre todo sin Subaru Kyun, sinceramente, antes me habría costado creer que se convertiría en la clave de la victoria de todos contra todo tipo de amenazas. Al destino le encanta burlarse de gente como nosotros, ¿verdad, Nia? Estoy de acuerdo contigo, Ferris. Y me siento inútil. No pude derrotar a mi oponente, y no pude ayudar a Subaru como me prometí. Y yo también, Julius. No te metas en ese lío tú solo, ¿de acuerdo? Ferris-chan me prometió lo mismo el mes pasado. Ayudaría a Subaru Kyun en todo lo que pudiera. ¿Y qué pasó? No seas como Subaru Kyun, no cargues con el peso del mundo sobre tus hombros, ¿de acuerdo? Nia. No podía dejar que se hundiera en la culpa, igual que él no me dejaría ahogarme en la autocompasión si lo intentaba. Ambos somos hipócritas en ese sentido. Pero ambos aprendimos de Subaru Kyun que no debemos permitirlo. Después de todo lo que ha crecido, para poder llegar hasta aquí, para traernos aquí, no podíamos derrumbarnos y echar por la borda sus esfuerzos. Nadie, me pregunto cómo estarán los demás. No pude evitar preguntarme en ese momento. El pesado silencio solo lo rompía el sonido de pasos firmes sobre la tierra compactada. Garfield avanzaba con los músculos tensos, la frustración grabada en cada movimiento. Cada golpe resonaba como un trueno, su respiración agitada se fundía con el viento. Wilhelm permanecía inmóvil, con una postura impecable, la mirada fija en el joven guerrero. La espada brillaba en su mano callosa, lista para interceptar cualquier ataque. El primer golpe llegó como una ola furiosa. Garfield cargó con fuerza brutal, con los escudos gemelos cortando el aire. Wilhelm esquivó el impacto con un mínimo movimiento, manteniéndolo fuera de su alcance gracias a sus refinados reflejos. Garfield giró, el suelo cediendo bajo sus pies con la protección divina, creando pequeños cráteres con cada paso. El viejo espadachín permaneció sereno y cada golpe fue bloqueado o desviado con precisión calculada. La frustración crecía en Garfield, quien gruñó suavemente, con los músculos palpitando con energía contenida. La ira lo llevó a transformarse parcialmente, con garras emergiendo de sus brazos mientras cargaba de nuevo. Wilhelm mantuvo la calma, estudiando cada movimiento, encontrando fallas en el frenesí salvaje.
Cuando Garfield intentó aplastar al espadachín con pura fuerza, Wilhelm se deslizó hacia un lado, la hoja cortando el aire con gracia letal, dejando solo pequeños cortes en la piel endurecida del semihumano. El entrenamiento se prolongó, el sudor goteaba de ambos cuerpos y el sonido del metal y el escudo llenaban el campo. Era lo que hacían casi a diario desde el ataque a Priestella, su derrota ante Sirius y el secuestro de Subaru. Decir que estaban frustrados, desesperados o enojados no describiría los verdaderos sentimientos que albergaban jóvenes y mayores ante lo sucedido ese día. Pues la espada y el escudo jurados a Subaru no habían logrado proteger al joven de cabello negro. Un golpe así fue especialmente peor para Garfield, ya que fue otro fracaso más que se sumó a la larga lista de veces que había decepcionado al hombre que había jurado proteger como su escudo personal. Y por eso necesitaba esto. Garfield atacó con ferocidad incansable, buscando exorcizar la ira que le quemaba el pecho. Wilhelm se mantuvo firme, como una montaña inquebrantable, esperando el momento oportuno para actuar. Incluso exhausto, Garfield se levantó de nuevo, con los ojos encendidos por la determinación de no rendirse. Cada golpe se volvió más torpe, más desesperado, mientras que Wilhelm permaneció intacto, moviéndose con una fluidez casi sobrenatural. El viejo espadachín aprovechó la creciente frustración de Garfield, permitiéndole gastar su energía mientras mantenía intacta su propia fuerza. Cada finta, cada bloqueo calculado, llevaba a Garfield aún más al límite. Los músculos del joven guerrero temblaban, su respiración se volvía irregular, pero perseveró. Wilhelm simplemente esperó, el frío destello de la espada siempre flotando a centímetros de la piel dorada del semihumano, recordándole su vulnerabilidad. Finalmente, cuando Garfield asestó el golpe final, con los brazos ya pesados, Wilhelm se apartó con cruel facilidad, golpeando el hombro expuesto con el lado plano de la hoja. Garfield cayó de rodillas, jadeando, su cuerpo rindiéndose al agotamiento. Wilhelm retrocedió lentamente, bajando la espada con la dignidad de quien sabía que la victoria no era cuestión de fuerza, sino de paciencia y control. El campo se sumió en el silencio, roto solo por el susurro del viento entre los árboles. Garfield permaneció inmóvil, con el sudor goteando por su rostro y la frustración aún ardiendo en sus ojos. Wilhelm, sin decir palabra, envainó su espada. Creo que es suficiente por ahora, ¿no crees, Garfield o no? Ar. N todavía no, Garfield o no, aún no. Incluso con el cuerpo tembloroso, Garfield se levantó de nuevo, con la mirada feroz brillando tras sus mechones dorados pegados a su frente. No se permitió caer. No se permitió perder semejante batalla contra Wilhelm, ni siquiera si era solo un entrenamiento. ¿Por qué tenía que hacerlo? Se obligó a seguir intentándolo. Su ira, frustración y desesperación le dieron más energía, aunque fuera negativa, para seguir luchando. Wilhelm suspiró con un toque de tristeza. Ya lo había visto antes, en Subaru. Comprendía la frustración del chico. Incluso el anciano sentía esa misma frustración en el pecho, comprendiendo el deseo de superarse para superar los límites que le impedían lograr lo que quería y conociendo el peso del fracaso al hacerlo. Garfield siguió avanzando, impulsándose. El peso de sus extremidades hacía que cada paso fuera lento, pero su terquedad lo impulsaba. Wilhelm, ahora sin su espada en la mano, giró lentamente, como si ya esperara el intento final. El espadachín alzó los puños. Ese simple gesto transmitía la misma confianza inquebrantable que toda la pelea. Garfield se abalanzó hacia adelante, con golpes lentos y contundentes. Wilhelm esquivó con facilidad. Cada evasión rezumaba la gracia de décadas de experiencia. Un golpe fue bloqueado con el antebrazo. Otro fue interceptado en el aire antes de ser desviado, obligando a Garfield a retroceder. Wilhelm respondió con golpes rápidos y precisos en el estómago, el mentón y las costillas. No lo suficientemente fuerte como para lastimar, pero sí lo suficiente para romper el ritmo del joven. Con cada fracaso, la frustración de Garfield crecía, pero Wilhelm mantuvo el mismo ritmo implacable. Cada golpe del espadachín parecía un cruel recordatorio de lo lejos que estaba el chico de la perfección que buscaba. El semihumano luchaba con pura terquedad, agotando su energía en movimientos cada vez más erráticos. Finalmente, un puñetazo certero en el plexo solar dejó a Garfield sin aliento, dejándolo caer de rodillas una vez más. Wilhelm retrocedió, bajando los puños. El joven luchador jadeó, el sudor se mezcló con la tierra bajo él. La frustración ardía con más fuerza que el dolor. Wilhelm permaneció en silencio, ofreciendo solo su presencia como respuesta. La victoria no estaba marcada por el triunfo, sino por la dura lección aprendida.
Garfield no, por favor, no, yo no pude fallarle al C capitán, al B broto, a To, 2, la frustración y la tristeza eran evidentes para cualquiera que pudiera oírlo, mientras apretaba los dientes y los puños. Intentó levantarse, pero no pudo. El peso del agotamiento lo aplastaba como si la gravedad se hubiera multiplicado por 10 y el aire en sus pulmones pesara cientos de toneladas, ardiendo con cada respiración. El espadachín mayor asintió, permitiéndole desahogarse. Sabía muy bien cómo debía sentirse el chico. Caminó hasta encontrarse cara a cara con el joven, extendiéndole una mano para ayudarlo a levantarse. Aunque iba en contra de su orgullo necesitar ayuda para levantarse, Garfield aceptó el gesto. Ya de pie, Garfield estaba cansado, extremadamente sudoroso, con algunas pequeñas heridas que pronto sanarían gracias a su bendición y descanso personal. Wilhelm lo siguió por el camino a las afueras de la ciudad, en dirección al puente a la entrada de Priestella. Como se mencionó, se había convertido en un hábito casi diario para los dos. Una forma de desahogar sus frustraciones e intentar superarse en lo posible, impulsados por su pasión. Siguieron caminando juntos. Jóvenes y viejos, unidos por la ira, la frustración y la desesperación que sentían por igual por haberle fallado a alguien que, desde su perspectiva, nunca les había fallado. Espada y escudo. Mientras tanto, en uno de los canales de la ciudad, otra Astrea también estaba manipulando algo. ¿Es esto todo? Creo que sí. El comandante Marcos preguntó mientras observaba lo que habían venido a buscar. En las catacumbas, también alcanzadas por el hielo de la candidata Emilia, se encontraban el comandante de los caballeros y el mismísimo santo de la espada, Reinhard van Astrea. Estaban mirando un brazo marchito. En esa catacumba, que antes del ataque a Priestella era secreta y estaba protegida por un monstruo, eliminado por uno de los arzobispos, aunque no sabían cuál, había un altar. Sobre él yacía un esqueleto falso de un niño, una trampa para los desinformados que buscaban el verdadero premio. Debajo se encontraba el verdadero objeto de valor que buscaban los arzobispos, el brazo marchito de la antigua bruja de la soberbia, Tifón. Una forma sencilla pero eficaz de garantizar la seguridad de cualquiera que lograra llegar a ese punto. Sirvió como señuelo para engañar a los intrusos y alejarlos sin el verdadero premio, protegido por esas contramedidas ya de por sí altamente efectivas. Dado que este lugar se ha vuelto conocido, debemos trasladarlo a una nueva ubicación. Kiritaka-sama ofreció el edificio de su compañía como lugar temporal para guardarlo hasta que se encuentre una ubicación más adecuada en la ciudad. Reinhard explicó, recordando la conversación que tuvo con el empresario y otros concejales que decidían el destino de los bienes importantes de la ciudad. Entre estas decisiones se encontraba el secreto que habían guardado durante años. La existencia de aquel miembro marchito de una bruja que había muerto hacía 4 siglos, cuya presencia espiritual continuaba sin que ellos lo supieran. Con cuidado, cubriéndolo con un paño, el santo de la espada envolvió el brazo con la tela que había usado antes. Lo ató con un pequeño nudo para asegurar la tela, formando un pequeño paquete, aunque su contenido fuera macabro. Tras completar la rápida búsqueda, los dos, los únicos presentes en ese lugar oculto y gélido, desconocido para muchos en la ciudad, salieron por el pasillo, subieron las escaleras y finalmente por la puerta del canal por la que habían entrado. Dicho lugar se encontraba oculto en una de las zonas más concurridas de la ciudad, por donde pasaban innumerables personas a diario cuando la ciudad estaba en su apogeo. Sin embargo, ninguno de los civiles sabía de su existencia, lo que facilitaba su mantenimiento y permitía a ambos entrar y salir sin ser detectados. Afuera, ya en las aceras, empezaron a caminar uno al lado del otro. Reinhard llevaba el paquete en la mano izquierda y bajo el brazo, sujetándolo con cuidado. Reinhard, te haré algunas preguntas. Como tu comandante, deseo que respondas con la mayor honestidad posible. ¿Entiendes? No te hablaré de estos asuntos como amigos, no. Te hablaré como tu superior en nuestra jerarquía, aunque tu título sea más importante que el mío. Entiendo, comandante Marcos. Cualquier duda que tenga, no dude en aclararla conmigo. Aunque no puedo garantizarle todas las respuestas que busca. Es comprensible, ya que puede que no tengas todas las respuestas. Como mínimo, quiero comprender mejor. ¿Cómo supiste que habría un ataque a esta ciudad? A pesar de haber calculado mal la fecha exacta por una semana de margen, dedujiste con precisión lo peligroso que sería. Tengo una teoría, que solo tu respuesta puede confirmar, y se relaciona con las siguientes preguntas que te haré. Por primera vez en mucho tiempo, Marcos vio a Reinhard sin una respuesta inmediata.
El joven solía saber exactamente qué decir y cómo manejar las conversaciones, incluso con incertidumbre. Pero ahora permanecía en silencio, caminando, reflexionando profundamente a una velocidad sobrehumana. El primer instinto de Reinhardt fue decirle la verdad a su comandante. Abrirse por completo. Para revelar el teatro, la bruja, Subaru y su poder. Para explicar que habían previsto el ataque, pero que sus defensas fallaron debido a la arrogancia y a no considerar variables que escapaban a su control, como el hecho de que los arzobispos poseían el mismo nivel de conocimiento que ellos. Sin embargo, Reinhardt se contuvo, creyendo que Marcos no aceptaría la conexión con Subaru y temiendo que el tabú de la bruja se activara contra él. Por tu silencio, imagino que dirás que no puedes explicarlo. Si no puedes explicarle algo tan importante a tu comandante, entonces el asunto es lo suficientemente serio como para que el santo de la espada lo considere demasiado arriesgado, incluso con alguien de mi rango. No es que te juzgue por ello. Solo puedo imaginar la gravedad, dada la confianza que creía haber forjado durante estos años de servicio. No necesitas forzarte más. Ahora tengo una respuesta a todas mis otras preguntas a la vez, o al menos una razón para redefinir qué preguntas debería hacerte ahora mismo. Este ataque fue predicho por Natsuki Subaru, el caballero de Emilia, Sama, ¿correcto? Por tu reacción, por tu cara, tenía razón. Incluso me siento orgulloso de haberte hecho mostrar esa expresión de sorpresa. Ahora, debes estar preguntándote cómo llegué a esa teoría. Cuando solicitaste caballeros para ayudar a fortificar la ciudad de Priestella, me pareció extraño. Pero comencé a sospechar considerando todo el contexto previo a la solicitud. Acababas de regresar de una reunión con todos los miembros importantes de cada campamento de selección y confirmaste la eliminación del Gran Conejo por parte de Sir Subaru y su Gran Espíritu. Así que imaginé que la solicitud venía de ahí, específicamente, del hombre que cazó a 2 de las 3 grandes bestias y al arzobispo de la pereza con un éxito asombroso y sin pérdidas. No puedo negar que, esa información vino de Subaru, pero no puedo explicar completamente cómo la obtuvo. ¿Necesitas un consejo? No lo digas así, ¿entiendes? Puede sonar sospechoso. ¿Qué? Muchos se harán estas preguntas después del suceso que sufrimos en esta ciudad. Algunos creerán que el ataque y el secuestro de Sir Subaru fueron para vengar las pérdidas que el culto sufría por su culpa, lo cual tiene sentido. Pero otros creen que podría tener una relación directa con ellos. Como debes saber, algunos tienden a creer las historias de que tiene vínculos con el culto de la bruja y que estaba organizando tal ataque para eliminar todos los campamentos a la vez en esta ciudad. Reinhardt ya había oído eso varias veces de boca de Julius y Félix cuando se lo contaron a todo el mundo. Era algo que podía entender, aunque no aceptara tales cosas. Era su manera de rebelarse contra otras personas. Y no permitiría que los sacrificios de su amigo quedaran en el olvido al sospechar que era un villano, algo que no era y nunca sería mientras Reinhardt y los demás dependieran de él. No tengo más preguntas sobre Sir Natsuki. Obtuve mis respuestas cuando lo conocí ahora gracias a ti. Él no sería alguien así, no un monstruo como esos que nos atacaron. Aunque parece un poco irrespetuoso para alguien en un puesto tan importante, no puedo decir que me disguste su forma de ser. Estoy de acuerdo contigo, comandante Marcos. Subaru es un caballero como ningún otro. Sí. Hablando de posiciones y cosas así, por fin encontramos a todos los caballeros que debían custodiar la tumba. ¿Y? ¿Cómo puedo decir esto? Todos parecían confirmar la misma historia. Que el vicecomandante Einkel les ordenó abandonar sus puestos en ciertos momentos durante los días previos al ataque a la ciudad. Tiempo considerable, suficiente para que alguien entrara en la tumba. Y si combinamos eso con su desaparición durante y después de la batalla, ¿comprenden la gravedad de estos actos dado el contexto que estamos considerando? Perdimos a muchos de los nuestros en este ataque, y eso incluía a algunos de los novatos que estaba entrenando. No hicieron falta palabras para que Marcos comprendiera que Reinhardt había captado claramente tales insinuaciones. Por mucho que le doliera el corazón siquiera pensarlo, su mente había aceptado que su padre de hecho podría, tal vez, haber traicionado a todos, revelando la ubicación de la tumba y ayudando al arzobispo Regulus a esconder a sus esposas dentro. Aunque el joven pelirrojo pudiera explicar que conocerían la ubicación a través de las exposiciones que mostraban parte de ella a todos gracias al director, había otros problemas. El hecho de que su padre había hablado con los soldados y les había pedido que abandonaran sus puestos, ellos lo confirmaron, y el hecho de que él se fuera después de todo lo sucedido, lo que lo hacía aún más sospechoso del acto de traición.
pero Reynard aún tenía algo que no entendía, como si le faltara una pieza. Una pieza obvia que, de colocarse, podría responder a todas las preguntas y limpiar el nombre de su padre de cualquier sospecha y culpa, salvándolo de un posible juicio por traición contra la ciudad y los candidatos reales. Sin embargo, tales reflexiones tendrían que esperar, pues tenía que ir a algún lugar. ¡Qué grotesco! Erk. ¡Qué asco! Horas después, de noche, así que esto es lo que buscaban, pensar que esos animales buscaban esto originalmente. HMPH. Realmente son seres sin inteligencia alguna, siguiendo órdenes de esos evangelios inútiles, pero nunca imaginé que serían tan inútiles hasta este punto. En una sala de reuniones estaban reunidos 4 de los 5 candidatos. Felt se sentó en un rincón más alejado de la habitación, mientras que Anastasia y Krust se sentaron una al lado de la otra, y Priscilla estaba parada en el lado opuesto de las 2 anteriores, rodeando una mesa. Sobre esa mesa, Reynard había colocado el brazo marchito de la brujita del orgullo, con el mantel abierto para que todos lo vieran. Tras el registro, fue directamente a la compañía Muse para mostrárselo a los candidatos que habían acudido a la sala de reuniones. La mueca de Feld mostraba lo asqueroso que se veía después del tiempo que había pasado en esa tumba, incluyendo el ligero olor que emanaba. Pero también se sintió un poco triste al pensar en esa pequeña figura que habían conocido en el teatro. Una niña inocente y adorable. Anastasia sintió lo mismo que Felt en ambos aspectos, pero también sintió curiosidad por el brazo y se preguntó más profundamente por qué el culto lo quería originalmente en la ruta original. Krust también compartía algo de la empatía de las 2 anteriores, aunque seguía siendo el centro de atención. Priscilla, en cambio, no le daba mucha importancia a esas cosas, sobre todo ahora. Incluso después de días de batalla y del esfuerzo de los sanadores, aún conservaba algunas heridas de la lucha contra Teresia. Los 4 se reunieron para recibir ese valioso objeto que fue la causa original del ataque masivo que habían enfrentado en esta ciudad. Cada uno de ellos había enfrentado algún tipo de consecuencia negativa en la batalla de la ciudad. Entre los más afectados de los 5 estaban 3 principales. Krust y Felt, debido a que sus campamentos contaban con figuras prominentes como Azul, la gran sanadora, y Reynard, el santo de la espada, 2 figuras que deberían haber jugado papeles importantes en la protección y seguridad de la ciudad, pero cuya efectividad no fue la percibida por la gente de la ciudad. El punto clave, Priscilla. ¿Por qué el culto busca todo tipo de objetos relacionados con las brujas cuando su principal objetivo de adoración debería ser la bruja de la envidia? Eso es bastante interesante, Krust-san. HMPH. Me da igual lo que pase por la cabeza de esos monstruos. La hermana mayor podría haber venido a dar su opinión. Las palabras de Felt provocaron un bufido irritado de Priscilla mientras se cubría el rostro con su abanico. Una clara molestia en el rostro de la princesa del sol. Se refería a Emilia, la última candidata que no estaba en la sala de reuniones esa noche. Y la que se vio más afectada de entre todas las candidatas. Debido a su apariencia, el ataque se llevó a cabo para secuestrar a su caballero, y ella, a pesar de haber salvado parte de la ciudad de la inundación, causó daños masivos al medio ambiente con su explosión de hielo, que continúa afectando a la ciudad incluso ahora, incluyendo los vientos fríos que obligaron a la gente a abandonar la ciudad. Si antes su imagen había crecido debido a las grandes hazañas de su caballero, que había derrotado a tantos oponentes poderosos no vistos en los últimos 4 siglos, ahora se hundía debido a su falta de efectividad en la batalla de la ciudad. Todos ellos tuvieron sus imágenes atacadas por la pérdida de la batalla. El evento Priestella, que originalmente, gracias a Subaru, debería haber sido uno de los mayores hitos de la historia por la victoria sobre los arzobispos y el culto de la brujería, tras una sucesión de victorias desde la ballena blanca. Resultó completamente diferente. A manos de los candidatos en ese evento, sufrieron lo que se consideraría una de las mayores derrotas posibles a manos del culto, interrumpiendo la sucesión de victorias del chico de pelo negro, al intentar asumir toda la responsabilidad, dejando a Subaru en la ignorancia, lo que resultó ser el error que los condujo a la ruina. Ahora los civiles de la ciudad los veían como incapaces de proteger a la gente, y esta imagen se estaba extendiendo a los alrededores de la gran ciudad del agua, pero estas imágenes eran peores desde la perspectiva personal de cada uno. Todos sintieron un poco de culpa. Sentía, porque ella era la candidata con el santo de la espada, a quien su hermano mayor describía como un ser incomprensible por su poder. Alguien que debería haber sido capaz de exterminar a todos los arzobispos si hubiera tenido la oportunidad.
Pero ella no podía hacer nada para ayudarlo ni protegerlo, ya que él una vez le había salvado la vida en la casa del botín junto con Emilia. Crunch. Decir que se sentía en deuda con Subaru y el campamento de Emilia sería quedarse corto, ya que él la salvó de más de una manera. Salvando su honor al evitar que sacrificara a los inocentes aldeanos de Arlam y salvándola a ella y a sus soldados de la muerte y el olvido durante el ataque de la ballena blanca. Todo esto se mostró en la gran pantalla que mostraba el pasado y el futuro para que actuaran y ayudaran a Subaru, pero no pudieron. Y, por supuesto, ella albergaba sentimientos por el chico de cabello negro que aún no se habían resuelto y que ahora tal vez nunca sabrían. Anastasia y Priscilla fueron casos más distantes que los dos anteriores. La comerciante se sintió en parte culpable porque una de las primeras cosas en las que pensó fue en cómo había perdido parte de sus futuras inversiones, lo que la hizo sentir repugnancia al considerarlo más una inversión monetaria que una persona al pensar en su desaparición. Un joven cuyo primer pensamiento habría sido cómo ayudar a todos desde la perspectiva opuesta. Sintiéndose mal por sus pensamientos codiciosos, especialmente por el chico que, según ella, no sentía nada más. La princesa del sol, por otro lado, sentía rabia. Rabia contra el culto de la bruja, rabia contra los arzobispos, rabia contra los muertos que no permanecían muertos, especialmente Teresia, y, por primera vez en mucho tiempo, rabia contra sí misma y su propia fuerza. Habiendo sido empujada al punto de ser derrotada con los cristales rotos que la salvaron, cristales unidos por el matrimonio de almas que absorberían el daño mortal, y dejada a merced de la muerte, incluso con Al como su aliado en esa batalla. Cada uno lidiando con la culpa personal por lo que creían haber causado debido a la arrogancia de intentar actuar sin el apoyo de Subaru, algo que también resultó humillante para las mujeres que eran candidatas, una de las cuales sería la futura líder del país. Pero al final del día, ninguno de ellos se compara con una última figura en ese lugar. Más tarde esa noche, en una habitación, estaba sentada la figura de cabello plateado, abrazando sus rodillas en su cama, como lo había hecho durante las últimas noches de los últimos días desde el secuestro de su caballero. Entre todos ellos, entre todos los candidatos, caballeros o incluso personas de esa ciudad, ella era la que más se culpaba por todo lo que había sucedido. Para Emilia, una vez más había fallado en proteger a alguien a quien amaba de Pandora, la bruja de la vanagloria, quien ya había tomado a Geuse, Madre Fortuna, y fue la que la obligó a causar el destino de todo el bosque Elior y los elfos, semielfos, que vivieron allí con ella en su infancia. Más que eso. Ella había vuelto a causar un gran daño a toda la ciudad y a su gente con su explosión de ira cuando vio a Pandora en la ciudad, la vio junto a Otto y Etaro heridos, la vio enviar lejos a las esposas de Regulus, impidiéndole completar el plan de Subaru para derrotar al arzobispo, y luego, cuando habló de Subaru, la visión de Emilia se volvió roja de furia. Simplemente, actuó como alguien sin control. Atacaba sin pensar y se dejaba llevar por sus emociones negativas. Si no hubiera hecho eso, habría sido diferente. Ese pensamiento era algo compartido por muchos, en diferentes casos, pero para ella, era peor. Porque Subaru era su caballero, Subaru era la persona que enfrentó los mayores desastres para protegerla y salvarla de todo lo que podría haberla matado, y él seguía siendo la persona que ella descubrió que amaba, de lo que solo se dio cuenta cuando lo vio sufrir tanto dolor que nadie más habría sido capaz de soportar para defenderla. Le tomó más de un año darse cuenta de eso, un año que él esperó una respuesta. La razón fue su inocencia e ingenuidad al estar protegida en una jaula de oro. Aunque pudiera culpar a otros por protegerla demasiado, también tenía que culparse a sí misma por no intentar comprender más e investigar estas cosas. Ella permaneció igual. En lugar de haber progresado de verdad como creía tras superar las pruebas del santuario, seguía igual. Con la inocente creencia de que todo se arreglaría con el tiempo y que tendrían todo el tiempo del mundo. Pero era una excusa patética para no intentar dejarlo todo en manos de Subaru. En lugar de ser capaz de manejar todo como la líder que se suponía que era, todavía se encontró actuando como la pequeña princesa protegida por Puck, incapaz de ver los problemas a su alrededor que causaban dolor al caballero que la protegía de todo mal. Y allí estaba de nuevo. Sentada en la cama, abrazada a sus rodillas. Sin saber qué hacer sin alguien que le dijera qué debía hacer en ese momento. Hasta que sintió una sensación extraña. Se levantó, sin darse cuenta de que se movía lentamente, de pie junto a su cama, sintiéndose aún más cansada. Caminó hacia la puerta, la abrió y comenzó a recorrer los pasillos, mirando por las ventanas para ver el caos helado que ella misma había provocado.
A pasos rápidos, siguió caminando hasta llegar a la escalera que conducía a los pisos inferiores, la planta baja. Siguió su instinto. Una sensación de ardor en la cabeza, como si algo le estuviera pinchando el cerebro y la guiara hasta, pero también, como una voz. Emilia llegó a la puerta de la habitación. Abrió ambos lados a la vez y entró. El ardor en su cabeza se hizo cada vez más intenso. Solo tomó 3 pasos. Apenas dio 3 pasos en la habitación cuando sintió que se le nublaba la vista, que el peso de su cuerpo aumentaba varias toneladas, y entonces se desplomó de lado, golpeando el suelo con un golpe seco. La sensación de ardor se intensificó, antes de quedar completamente inconsciente. En un abrir y cerrar de ojos, se despertó en un lugar diferente, ella reconoció esa colina, reconoció ese paisaje. Emilia nunca lo olvidaría. Fue durante los días más difíciles que jamás había enfrentado. Con la ayuda de su caballero, Subaru, quien la ayudó a superar los desafíos que enfrentó en ese momento. Emilia subió la colina y se encontró con una figura en la cima. Sentada en una silla bajo una pequeña sombrilla, protegía su piel pálida del sol. Las dos intercambiaron miradas. La segunda figura le dedicó una sonrisa amarga e incluso irritada, como si estuviera mirando a la persona que menos le disgustaba del mundo. Perra. Echidna. Supongo, ¿viniste a tomar un té? Con esa pregunta retórica, Echidna inició la reunión. Por el contrato que hicimos, vine a ayudarte. Y eso dejó al medio elfo aún más confundido. Mi otra historia. https://archiveofauroun.org/works/630419/chapters/161451277 Disculpen la demora en publicar. He disfrutado mucho escribiendo mi otra historia, tanto que no he podido concentrarme tanto en esta. Pero no dejaré de escribirla. Y en el próximo capítulo, les presentaré un poco del Gran Teatro y su misterioso director. A partir de ahora, habrá algunos puntos importantes que me permitirán traer escenas clave de mi versión de Mirándolo morir una y otra vez, que aún planeo.